En la figura se presentan las proyecciones de 4 segmentos, 2 de ellos representativos de la generatriz de un paraboloide hiperbólico y otros 2 representativos de la directriz. Así, AD y BC son generatrices y AB y CD son directrices. El hecho de que las proyecciones horizontales de los lados del cuadrilátero aportado sean paralelas significa que los planos director de generatrices y director de directrices sean proyectantes y que por tanto su intersección sea una línea vertical. Esa línea vertical será paralela al eje del paraboloide. El comentario que acabamos de hacer se basa en el hecho de que para trazar o hallar el plano director de generatrices o el director de directrices, lo que hacemos es trazar por el punto de una de ellas una paralela a la otra recta de la misma naturaleza. Evidentemente, si ambas rectas tienen sus proyecciones horizontales paralelas, el plano que definen será proyectante y por tanto será un plano, en este caso, proyectante perpendicular al horizontal. Nos proponemos a continuación hallar el contorno aparente de la proyección vertical del paraboloide. Sabemos que la proyección vertical del contorno aparente es una parábola. Para obtenerla, vamos a hallar la intersección de la generatriz AD con el plano proyectante que contiene a la otra generatriz, es decir, a la BC. Se obtiene un punto I por el que trazaremos un plano paralelo al director de directrices, que corta a la generatriz BC en el punto M, que será el punto de tangencia de dicha generatriz con la parábola mencionada. La recta definida por los puntos I y M es una directriz, encontrándose en el plano proyectante de la generatriz CB anteriormente utilizada. El proceso se repite hallando la intersección de la generatriz BC con el plano proyectante que contiene a la generatriz AD. Se obtiene de esta manera el punto de tangencia de dicha generatriz AD con la parábola del contorno aparente. Para sacar más puntos de la parábola, repetimos los procesos que hemos descrito anteriormente con las generatrices CD y AB. Obsérvese cómo la proyección horizontal de los puntos de tangencia que hemos ido obteniendo mediante las construcciones anteriores quedan alineados según el segmento MN, que es la traza horizontal del plano proyectante que contiene a la parábola. Se cumple que el eje de la parábola coincide con el eje del paraboloide y el vértice de la parábola coincide igualmente con el vértice del paraboloide. Sombra de un paraboloide hiperbólico con luz paralela según la dirección L. Partimos del conocimiento de dos generatrices G1 y G2 y trazamos por un punto cualquiera de G1 una paralela a la dirección L, obteniendo la recta L1, siendo el plano definido por G1 y L1 un plano P. Hallamos a continuación el punto I de intersección de la generatriz G2 con el plano P, trazando por ese punto un plano paralelo al director de directrices, siendo la recta IT la intersección de ese plano paralelo al director de directrices con el plano P, y siendo el punto T el de tangencia de la generatriz G1 con la parábola representativa de la sombra propia del paraboloide.
El punto T así obtenido, por tanto, es un punto de la curva parabólica representativa de la sombra propia. Si a continuación prolongamos la recta TI hasta su corte con L1, obtenemos un punto, siendo el punto M el punto medio del segmento definido por dicho punto y aquel por el que trazamos la paralela inicial a la dirección de la luz. Ese punto M unido con T constituye la tangente a la parábola en el punto T, y el plano definido por la recta TM y la paralela E1 al eje del paraboloide sería el plano polar. La sección que este plano polar, anteriormente obtenido, produce en el paraboloide hiperbólico es una curva que es una parábola, que representa la separatriz, es decir, la sombra propia, es decir, la línea que separa la parte de luz de la parte de sombra. Hallando la sombra arrojada de esta línea, obtendremos la correspondiente sombra arrojada del paraboloide hiperbólico. También esta sombra arrojada quedará delimitada por la sombra de alguna de las generatrices y directrices que lo delimiten en su definición inicial. Repasando el proceso seguido, diremos lo siguiente. Partimos de dos generatrices G1 y G2 y de los planos director de directrices y director de generatrices de un paraboloide hiperbólico. Para hallar la sombra propia y arrojada de dicho paraboloide en una dirección de luz de L, definida mediante la recta L, seguimos los pasos siguientes. Por un punto cualquiera de una de las generatrices, por ejemplo de G1, trazamos una paralela a L, obteniendo la recta L1, definiendo L1 y G1 un plano, al que llamamos P. Hallamos a continuación el punto I de intersección de la segunda generatriz G2 con este plano P. Por ese punto trazamos un plano paralelo al director de directrices, siendo la intersección de dicho plano con el plano P la recta IT, que es una directriz del paraboloide. El punto T será el de tangencia de la generatriz G1 con el paraboloide. Prolongamos la recta IT anteriormente obtenida hasta su corte con la recta L1 en un punto determinado, el cual define un segmento junto con el punto inicial de la generatriz G1 por el que trazamos la paralela L1 a la dirección de luz L. El punto medio M del segmento que acabamos de describir pertenece al plano polar y junto con la recta T determina la tangente TM al paraboloide en el punto T. Por el punto T trazamos una paralela a la intersección de los planos directores de generatrices y directrices, es decir, obtendremos la recta E1, que junto con la recta TM definiremos el plano polar de la dirección de la luz, que es el plano que secciona el paraboloide según la separatriz. Este procedimiento se puede utilizar también para hallar la curva de contacto del cilindro circunscrito a un paraboloide, siendo las generatrices de dirección L. Definimos un paraboloide hiperbólico mediante las generatrices AB y CD y las directrices AD y BC. Observamos que, como las proyecciones horizontales de generatrices por un lado y directrices por otro resultan paralelas, los planos directores de generatrices y directrices son proyectantes. La intersección de estos planos será una recta que constituye el eje o es paralela al eje del paraboloide, coincidente con el eje de la parábola representativa de la proyección vertical, es decir, del contorno del paraboloide en proyección vertical. La parábola representativa del contorno aparente en proyección vertical sería la que obtendríamos si hubiéramos tomado una luz iluminando el paraboloide en dirección perpendicular al vertical, es decir, formando el cilindro circunscrito de generatrices perpendiculares al vertical. La sección que el vertical produce a este cilindro sería la parábola de la que venimos hablando. Luego, conceptualmente, aplicaríamos lo que hemos explicado en la construcción anterior
a una dirección de luz perpendicular al vertical de proyección, y el plano polar sería el perpendicular a esa dirección, que es el vertical de proyección en este caso. Por todo ello, tomemos el plano proyectante que contiene a la directriz AD y hallemos la intersección de la otra directriz CB con dicho plano. Se obtiene un punto F, por el que trazaremos un plano paralelo al director de generatrices. La intersección de este plano con la directriz inicial determina el punto G, que sería el de tangencia del plano proyectante con el paraboloide. GF es la generatriz que pasa por el punto G anteriormente obtenido y que junto con la directriz AD constituye el plano tangente proyectante que hemos considerado inicialmente. Luego hemos obtenido el punto de tangencia de la recta AD con la parábola en proyección vertical. Repetimos el proceso hallando la intersección de la directriz AD con el proyectante de la directriz CB. Obtenemos así un punto E, por el que trazaríamos un plano paralelo al director de generatrices, que corta a la directriz BC en el punto H, que referimos a proyección vertical sobre BC. Este nuevo punto H es el punto de tangencia de la parábola con BC. El plano vertical, cuya traza horizontal está definida por los puntos G y H, sería el que contiene a la parábola representativa del contorno aparente de proyección vertical. El corte de la traza de este plano con AB y con DC constituye dos puntos que, referidos a proyección vertical, son dos nuevos puntos por los que pasa la parábola y además son los de tangencia de las generatrices AB y DC con dicha parábola. Como la envolvente de todas las proyecciones verticales de directrices y generatrices es la parábola, el trazado resulta sencillo. Planteamos en una figura similar a la del caso anterior, es decir, un paraboloide definido por las generatrices AB y CD y las directrices BC y AD. Tenemos una dirección de luz L definida por sus proyecciones diédricas y queremos hallar las sombras propias y arrojadas de este paraboloide. En la esquina superior derecha de la pantalla tenemos el esquema que hemos estado utilizando para explicar el cálculo de las sombras con una determinada dirección de luz. A ese esquema nos vamos a referir y lo vamos a ir siguiendo paso a paso en la realización del problema que nos planteamos. Obtenemos primeramente las sombras de los puntos A y C, trazando por cada uno de estos puntos una paralela a la dirección de la luz y hallando la intersección de esos rayos con el plano horizontal. Se obtienen los puntos así SA y SC. Observamos que las rectas SCD y la recta SAB son las trazas de los planos que, conteniendo a las generatrices CD y BA, contienen además a la dirección de la luz. Téngase en cuenta que los puntos D y B están en el plano horizontal de proyección, luego por ellos pasan las trazas horizontales de cualquier plano que contenga a dichos puntos. Las rectas S sub CD y S sub AB se cortan en un punto, por el cual desproyectaremos en la dirección de la luz. Vemos de esta forma que el corte de esa línea de desproyección con los lados CD y AB son los puntos N y M, que en realidad representan las intersecciones de la generatriz DC con el plano de luz que contiene a la generatriz AB y viceversa, es decir, la intersección de la generatriz AB con el plano de luz que contiene a CD. El procedimiento de obtención de intersección de estas generatrices con los planos mencionados podríamos haberlo resuelto siguiendo la teoría general de intersección de recta y plano, pero este otro procedimiento resulta sencillo y cómodo dado que hemos hallado ya las trazas de los planos de luz.
Analizando el esquema de la parte superior derecha de la pantalla, en el que se representa la figura en el espacio del proceso seguido, vemos que los puntos N y M de la figura diédrica que acabamos de obtener corresponden al punto I de intersección de la generatriz G2 con el plano de luz definido por la generatriz G1 y la dirección de luz. Ese punto I nos va a servir para trazar por él un plano paralelo al director de directrices, que cortará a la generatriz inicial, considerada en cada caso, en el punto de tangencia de dicha generatriz con el plano de luz. Realizando esto en nuestra figura de diédrica, trazaríamos por los puntos N y M paralelos a los directores de directrices, obteniéndose entonces los puntos Q y P, que serían los de tangencia a los que nos hemos referido en un esquema general de la figura del espacio. El punto medio O del segmento MN es aquel que, unido con P y con Q, determina las tangentes a la parábola representativa de la sombra propia del paraboloide, quedando esta parábola así definida. La sombra del punto P caerá sobre la sombra de la generatriz CD, es decir, sobre la recta S sub CD, y la sombra del punto Q caerá sobre la sombra de la generatriz AB, es decir, sobre la recta S sub AB. Se obtienen así dos puntos que no se han dibujado en la figura para no complicar, que junto con las sombras S sub CD y S sub AB constituyen las tangentes y los puntos de tangencia de la parábola representativa de la sombra arrojada.